Ya. Buen día, profesora. Yo me llamo Mónica Quintero y les voy a hablar sobre el desarrollo histórico de las ciencias. El desarrollo histórico de la ciencia occidental se encuentra pues en la filosofía griega y nació en el siglo VI a.C., en una cultura que no existía separación entre la filosofía, la religión y la ciencia. La meta que tenían estos filósofos era pues la misma para todos, y era descubrir la naturaleza esencial de las cosas. Todo esto empezó en la escuela de Mileto, donde Tales de Mileto fue el primero en decir que todas las cosas y todo estaba lleno de Dios. El segundo era Anaximandro de Mileto, y él decía que, que el universo estaba sobre una neuma, y entonces así la denominó. Y el tercero era Heráclito de Éfeso, y decía que todos los seres se encuentran sujetos a un eterno devenir, y la llamó Logos. Tiempo después siguió pues en la escuela de Lea, y pues esta asumió la presencia de un Dios personal, inteligente, encargado de gobernar el universo. Entonces en esta escuela decían que solo existía un Dios y era el encargado de dominar todas las cosas y todo alrededor. Pero entonces su meta seguía siendo la misma: descubrir la naturaleza de las cosas. Y pues finalmente se llevó una separación entre el espíritu y la materia. Entonces el primero de la escuela de Lea fue Parménides. Entonces Parménides consideraba imposible el cambio. Entonces pues se refería mucho a las experiencias, a las vivencias, y pues entonces decía que como que las ilusiones eran creadas por experiencias de los sentidos. Entonces ellos tenían un concepto que era el concepto del átomo, entonces al cual denominaron el ladrillo fundamental, en el cual pues las principales características y exponentes fueron Leucipo y Demócrito. Pues ellos decían que el ladrillo eran como carentes de vida y móviles en el vacío. El segundo fue Aristóteles. Entonces él pensaba que las cuestiones relacionadas con el alma humano y la concepción de Dios eran mucho más importantes que fijarse en el comportamiento del mundo de la materia. Él se centró más en los individuos y en cómo estaban rodeados por el centro, y no se centró mucho en lo que veían los otros filósofos, que ellos venían viendo solo lo inmaterial y lo material. El tercero fue Robert Grosset, que bueno, entonces él propone el inductismo y el deductismo. Entonces agregó que los dos métodos deben ser comprobados pues a través de la experimentación para que sí sean verdaderos. Entonces siempre era como ponía muchos ejemplos y casos de la vida real para saber que sí. El siguiente fue Galileo. Entonces Galileo fue el primero en introducir las matemáticas a la naturaleza y al lenguaje experimental, por lo que se le considera el padre de la ciencia moderna. El que continúa, René Descartes. Él apareció en el siglo XVII, ahí recién apareció, ahí fue cuando la materia y el espíritu terminaron de separarse completamente, ya que él planteaba pues una teoría pues entre el mundo inmaterial, que lo llamaba res goitar, y el material, que lo llamaba res extensa. Él decía que la materia se veía básicamente como algo inerte, y que el mundo material era como una serie de ensambles y que todos interactuaban con todos. Entonces así él lo denominaba como la maquinaria del universo. El siglo XVII pues proyectó una teoría matemática del universo, y entonces tuvo como el pensamiento científico hasta el siglo XX. Entonces pues ya ahí pasó lo de Einstein, que lo consideró como el más grande logro, y entonces el énfasis del método cartesiano fue el que creó, y pues nos ha llevado a la percepción de un mundo conectado y pues caracterizado por todos los patrones del pensamiento actual. Y ya para terminar,
La conclusión es lo que aprendí, pues observé que los diferentes pensamientos de los filósofos pues se centran en el mismo, en lo mismo, y pero que cada uno tiene pues sus pensamientos y sus teorías diferentes. Ellos pues querían como también descubrir todo, y a medida del tiempo y de los siglos fueron avanzando muchísimo hasta que pudieron convertir el desarrollo de las ciencias en algo muy grande que hoy se ve en día. Muchas gracias, profesora.